Los fenómenos empezaron justo un año después de la desaparición de Marisa. Era la antigua casera, una anciana de unos 80 años que vivía con su hermano en el piso de arriba. Ella era viuda y la dueña del edificio. Yo no la había llegado a conocer. Solo llevo aquí 3 meses. Pero uno de mis vecinos me contó la historia con pelos y señales. Ya sabéis cómo son las comunidades a veces. La buscaron durante meses. Por su edad, pensaron que se habría desorientado y tenido algún accidente. Hay un caudaloso río cerca de aquí, con una senda en uno de sus márgenes, por la que ella solía pasear. La conclusión de la investigación fue simple. Como solo tenía a su hermano, todas sus posesiones pasaron a él. Un hombre serio, que no se había casado ni tenido hijos. Tenía más o menos la misma edad, estatura media, con sobrepeso y una espesa mata de pelo blanco. Era poco hablador y de semblante adusto, pero era agradable. Un hombre antiguo y metódico que pasaba como un reloj el día 1 de cada mes para recoger su dinero. Poco después, una cafetera al fuego provocó un incendio. El señor Lemos no llegó a reformar el piso. Simplemente lo cerró y se mudó a un apartamento vacío de la primera planta. En el segundo y en el cuarto había 2 familias de trabajadores, con 2 y 3 hijos respectivamente. Era un sitio tranquilo, sin los ruidos y el continuo movimiento del centro, cosa que mi médico me había recomendado por cuestiones de estrés. Pero una noche todo cambió. Al principio solo eran ruidos, golpes, susurros y lamentos que me aterraban, que sin duda procedían del piso de arriba, cosa que no era posible, puesto que sabía que estaba vacío. Aunque por supuesto lo primero que pensé racionalmente es que lo había alquilado. Una tarde llegaba a casa tras un larguísimo día de trabajo. Estaba a punto de entrar en el ascensor cuando escuché unos pasos a mi espalda. Me giré y la vi. No tenía muy claro de dónde había salido, pero allí estaba. Una anciana pequeña y enjuta, de rostro arrugado y ojos saltones. Lacio pelo gris y vestida completamente de negro, como las mujeres que guardaban luto cuando yo era un niño. Me sorprendió encontrármela a aquellas horas, pero con la gente mayor nunca se sabe. La saludé, pero no recibí respuesta. Al entrar en el ascensor, yo pulsé el 5 y ella el 6. No dijo nada en todo el trayecto, solo se quedó inmóvil a mi lado, hasta que abrí la puerta y salí del ascensor. Fue un poco inquietante, pero estaba demasiado cansado para ponerme a pensar. Solo quería meterme en la cama y dormir unas horas. Cuando estaba a punto de hacerlo, comencé a escuchar pasos, golpes y ruidos una vez más, como si alguien estuviese cambiando los muebles de sitio en mitad de la noche. ¿Pero qué demonios?, pensé. ¿Qué coño estará haciendo esta vieja loca? Cuando los ruidos cesaban, se la escuchaba hablar. No entendía lo que decía, pero os digo que me ponía los pelos de punta. Cuando por fin pude dormir, ya estaba amaneciendo. Al día siguiente, cuando llegué a casa, fui directo al piso del señor Lemos. Le conté lo que había pasado la noche anterior, mientras me miraba como si estuviese escuchando a un desequilibrado. Antes de que acabase, me interrumpió para decir: «Señor Lasso, el 6º piso, como usted bien sabe, lleva 6 meses vacío. Es imposible que viese o escuchase a nadie allí. Quizás los ruidos venían de otro piso». Me quedé extrañado, asustado y mudo durante unos segundos. Pero estoy seguro de que... «Está bien», me dijo, «acompáñeme y lo verá con sus propios ojos». Subí con él hasta el 6º. Abrió la puerta y efectivamente, para mi sorpresa, el piso estaba completamente vacío. Se notaba que como
Él decía, llevaba inhabitado mucho tiempo. Estaba totalmente abandonado a su suerte. Sucio, olía a humedad y a cerrado. Las paredes y parte de los techos estaban manchados de negro. Y ni siquiera había puertas. El señor Lemos me miraba de forma extraña mientras yo no daba crédito a lo que estaba viendo. Salimos y vi cómo cerraba con llave. Después, volvimos cada uno a su casa. Esa noche dormí como un tronco, aunque primero estuve un par de horas buscando una explicación razonable de lo que había pasado el día anterior. Al día siguiente, ya con la cabeza despejada, después de una ducha y un café, me preparé para ir al trabajo. Al abrir la puerta me encontré que mi alfombra estaba parcialmente quemada. Me agaché y la toqué. Aún estaba caliente y apestaba. La verdad es que me asusté, pero podía ser una coincidencia. Una gamberrada de alguno de los chicos de abajo. No sé. Era tarde, así que me fui a la oficina e intenté olvidarme del asunto. Comí con unos compañeros y estuvimos hablando de cine, deporte y las estúpidas noticias de cada día, cosa que me sentó bastante bien. Pero la tranquilidad duró poco. Eran las 8 cuando iba a abrir la puerta del ascensor. Escuché de pronto aquellos pasos, que ahora me congelaron la sangre. La escena fue exactamente igual que la noche anterior. Sin decir nada, aquella señora pulsó el sexto y se quedó a mi lado sin moverse un centímetro. Yo no me atreví ni a mirarla. Estaba literalmente temblando. Los pocos segundos que estuve dentro del ascensor se hicieron interminables. Salí casi corriendo y me di la vuelta cuando me sentí a salvo. Allí estaba, mirando al frente, encorvada con su vestido negro y su gesto triste. Entonces movió los ojos de repente y me miró. Os juro que casi me da un infarto. Me metí en casa y cerré con llave. Miré hacia el techo, esperando escuchar lo mismo que el resto de las noches. Y así fue. Pasos, muebles arrastrándose, golpes y voces. Esta vez pude entender algunas frases. Es todo mío. No podrás hacerlo, desagradecido. Estuve a punto de llamar a la policía, pero luego pensé que si me pasaba lo mismo que con Lemos, acabaría en una cama de hospital con una dosis masiva de diazepam. De nuevo, tuve que esperar a que los ruidos cesaran para dormir. A eso de las 5:30 de la mañana, me desperté debido a unos fuertes golpes y gritos en la puerta de mi piso. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras se me salía el corazón por la boca. Segundos después el ruido se detuvo en seco. Me levanté, cogí un martillo de la caja de herramientas y caminé hacia la puerta. Me acerqué lentamente a la mirilla. Temblando, coloqué el dedo en el interruptor de la luz y lo apreté. Di un salto hacia atrás, creo que incluso grité, cuando vi el rostro de aquella anciana a solo unos centímetros de la puerta, de pie, petrificada en la absoluta oscuridad. Cuando me calmé, volví a acercarme e hice lo mismo. La anciana había desaparecido. Entonces, con dudas, abrí la puerta. Todo estaba en silencio de nuevo, y los primeros rayos de luz del día entraban por las ventanas interiores del edificio. No fue hasta que salí cuando me fijé, para mi horror, que la parte exterior de mi puerta estaba prácticamente calcinada. Quemaduras que recorrían la madera de arriba abajo. Pero lo más horrible, y que de verdad me asustó, fue ver que la puerta estaba llena de arañazos y marcas de puños, como alguien que está atrapado dentro de un ataúd e intenta liberarse. Aquello fue demasiado para mí. Bajé al piso de mi obtuso casero
y le dije que no iba a volver, que ya me llevaría mis cosas otro día. Él, aunque le mostré los daños y la ceniza aún en mis manos, insistió en decirme que todo era producto de mi imaginación, que algún amigo mío intentaba gastarme una broma. Pero a medida que hablaba, sentía que había algo extraño en su voz. Parecía demasiado poco interesado, pese a que alguien le estaba haciendo perder dinero. Era evidente que estaba pasando algo, y sin duda, él sabía de qué se trataba. Bastante enfadado volví a casa. Dejé mis maletas en el suelo. Al caer la noche esperé asustado a que sucediese algo. El horror de la madrugada anterior se repitió. La anciana estaba en la puerta, el fuego, los gritos y finalmente, como si fuesen escenas cortadas de una película, aquella mujer subía las escaleras y se escuchaba la puerta cerrarse tras ella. Reuní todo el valor que pude y subí. Forcé la puerta y entré al piso. No sé si fue una alucinación, pero no estaba en el mismo estado que días atrás. Había muebles, luz e incluso un agradable olor a comida. Se oían golpes, como si alguien estuviese usando un martillo o algo parecido. Traté de averiguar de dónde procedían. Sin saber cómo, me movía por la casa como si hubiera estado allí cientos de veces. Un escalofrío golpeó mi espalda cuando comprobé que aquel sonido brotaba tras una pared. Y cómo poco a poco fue apagándose hasta desaparecer. Al girarme, la casa entera estaba en llamas. Corrí para ponerme a salvo, pero tropecé con un par de botes de pintura tirados en el suelo. Al abrir los ojos, el piso volvía a estar a oscuras, lóbrego, solo iluminado por la luz que entraba por la puerta que yo había abierto. Me levanté confundido, con el corazón acelerado, y mis ojos fueron directos hacia aquella pared, en la que había unas peculiares manchas. No se distinguía si era moho o daños por fuego, pero sí la forma de un puño, los arañazos de la misma forma que estaban marcados en mi puerta. No lo dudé. Llamé a la policía de forma anónima e informé de lo que sabía. No les dije cómo había obtenido la información, claro. Ni yo mismo lo sabía. Y sobre todo, por qué me había elegido a mí. Pocos días después, lejos ya de aquel apartamento, leí en el periódico la noticia. Habían encontrado a la pobre Marisa emparedada tras una de las paredes de la casa. El incendio había sido un accidente, y por eso Lemos no dejaba que arreglasen el piso, ni lo alquilaba. No quería arriesgarse a que alguien encontrase la tumba de su hermana. ¿Por qué? Por el más básico y antiguo motivo por el que se mata: dinero. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, ayudadme a crecer, suscribiros. Quiero que pronto seamos una gran comunidad de amigos del terror, el misterio, la ficción. Me gusta mucho la respuesta, me encanta y no me lo esperaba, que han tenido los relatos fantásticos. Seguiremos hablando de esos personajes, de vampiros, del Señor del Bosque Negro y otros tantos que aparecerán. Disculpad, no he podido subir nada antes porque esta semana me ha visitado nuestro ya amigo para siempre COVID-19 y no tenía el cerebro para escribir. Pero, en compensación, mañana habrá otro relato que también espero que os guste. Nos vemos en unos días. Chao.